Es un placer saludarles. Bienvenidos a la lección número 3 de la Escuela Sabática del segundo trimestre, titulada Imágenes tomadas del matrimonio. Es un honor que usted pueda hoy estar acá, como también para nosotros es un honor muy grande poder compartir esta lección. Me acompañan aquí en este set el pastor Esteban Bor, aquí a mi derecha, y también nuestra hermana Meleni, que muchas gracias por estar acá en esta producción de la tercera lección de la lección de Escuela Sabática. Muchas gracias. Así que vamos a iniciar con una oración y voy a invitar en este momento al pastor Esteban Bor que nos pueda dirigir la oración. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, ahora nos proponemos a estudiar esta lección tan importante. Pero necesitamos tu sabiduría, necesitamos mentes claras, corazones dispuestos, que nos des una buena voz. Amén. Te damos gracias por la promesa de tu presencia para ayudarnos en compartir esta lección. Sabemos que tú responderás porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, Melanie, estamos listos para la lectura bíblica en este momento, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 19, versículo número 9. Ok, el versículo para memorizar dice, y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bien, este tema es muy importante que nosotros podamos trazarlo y le damos gracias a Dios porque el autor de la lección de Escuela Sabática pudo introducir este particular tema para poder entender todos los principios acerca de las profecías, acerca de las doctrinas, acerca de cómo nosotros podemos entender diferentes aspectos de la Biblia. Y qué bueno poder hablar entonces ahora acerca también del matrimonio, debido a que la Biblia contiene muchas historias de amor, muchas historias que revelan poderosamente diversos aspectos de la salvación y del amor de Dios hacia su pueblo. Y el matrimonio es la más íntima de las relaciones por las cuales nosotros podemos llegar a atender muchos aspectos. Por eso es que lastimosamente hoy las ideas modernas acerca del amor y matrimonio han distorsionado no solamente el tema particular del matrimonio, sino que incluso han distorsionado el amor de Dios para con su pueblo. Así que podemos obtener muchas lecciones acerca de los diversos temas del amor y de matrimonio que nosotros encontramos a la luz de la Biblia. Por eso es que esta semana será de mucha importancia que nosotros podamos ver en la palabra de Dios qué dice acerca del matrimonio. Analizaremos varios ejemplos que están expuestos en la palabra de Dios y también podremos nosotros aplicarlos para el tiempo en la cual nosotros hoy estamos viviendo. ¿Qué tal la lección de esta semana? Va a estar muy interesante. Pastor Esteban, vamos a iniciar con el día domingo hablando acerca del principio, Génesis capítulo 2, versículos 23 al 25, relacionándonos acerca de lo que Dios quiere mencionarnos ahora acerca del matrimonio. Y voy a invitarle al pastor Esteban Bor, si no es mucho la molestia, pastor, que nos pueda leer Génesis capítulo 2, 23 al 25, y luego le voy a pedir el favor a Melanie que nos lea Efesios 5, 29 al 32. Así que, pastor. Muy bien, de Génesis el capítulo 2 y el versículo 23 al 25 dice así. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, perfecto. Ahora Efesios, Melanie, Efesios capítulo 5, versículos 29 al 32. Ok, dice así, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muy bien, así que, pastor Stambor, yo lanzo la pregunta que la misma lección lo establece acá. ¿Cómo refleja el matrimonio humano el vínculo entre Cristo y la humanidad? Bueno, ese último versículo que leyó Melanie dice que el matrimonio no solamente fue entre un hombre y una mujer, sino que está hablando de la iglesia.
Así que la relación que existe entre marido y mujer es una ilustración que Dios dio para ejemplificar la relación entre Cristo, el esposo, y la iglesia, que es su esposa. Entonces el matrimonio llega a ser un símbolo de la relación de Cristo con su iglesia. Claro. Así es. Bueno, a mí me llama mucho la atención en el versículo cuando dice una sola carne, serán unidos por una sola carne. Y es que Dios busca esa intimidad o esa conexión con nosotros. O sea, aquí reflejándolo más a la iglesia y nosotros mismos. Entonces, el matrimonio es algo que se plantó desde el Edén como un pacto sagrado con Dios. Y claro, no está de más decir que últimamente en estos tiempos está siendo muy atacado. Y claro, porque, o sea, obviamente por las imperfecciones humanas, pero también debemos tener en cuenta de que eso fue algo implantado desde el principio como un pacto sagrado y que Dios busca mantener como esa conexión con nosotros. Sí, como usted dice, el matrimonio está siendo muy atacado hoy en día. Cada vez se intensifica más el tema del matrimonio, no solo el tema del hombre con la mujer, sino que también muchos jóvenes piensan no casarse por todos los problemas que han visto en el camino. Muchos han manchado el tema del matrimonio y creo que Dios nos ha llamado para poder restaurar ese tema tan bonito del matrimonio, que debe ser como un pedacito de cielo en esta tierra, ¿no, pastor? Mira, el matrimonio no solo es una ilustración de cómo debe estar unido el marido con la mujer o Cristo con la iglesia, sino que es una ilustración de la relación que existe entre el Padre y el Hijo en la deidad. Okay. Porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Es decir, hay perfecta unidad, están en la misma página, caminan juntos. Y así debe ser el matrimonio. Así es la relación de Cristo con su iglesia, aunque la esposa de Cristo deja mucho que desear, ¿verdad? Y también la ilustración entre el Padre y el Hijo en la deidad. Ahora, hay un punto muy importante, y es que la elección el domingo trae a colación un punto vital, y es que Dios estableció dos instituciones en la creación para ilustrar la relación entre Él y su pueblo. Uno fue el matrimonio. Correcto. Y el otro fue el sábado. Ahora, lo que es incomprensible para mí es que cuando uno le habla a un cristiano conservador, a un protestante conservador, él defiende a capa y espada el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dice que el matrimonio gay, eso no funciona. Y uno le dice, ¿pero por qué no? Porque en Génesis dice que Dios los hizo varón y hembra, casó con un varón con una hembra. Así que hay que hacer lo que dice la Biblia. Pero entonces uno le pregunta, ¿y qué más hizo Dios en la creación? Claro. El sábado. Entonces, ¿por qué decimos que el matrimonio debe ser como en Génesis, pero que el sábado no aplica? Claro. Si Dios estableció ambos al mismo tiempo. Claro. Si exaltamos el matrimonio, como enseña la Biblia, tenemos que exaltar también el sábado, que se menciona en el mismo contexto, en el libro de Génesis. Ambos, el matrimonio y el sábado, son una ilustración de la relación íntima que tiene Dios con su pueblo. Claro, y de hecho el matrimonio y el sábado no fueron instituidos después del pecado, sino fueron instituidos antes que Adán y Eva cometieran el pecado. ¿Seguro? Esto lo hago de énfasis porque hay personas que a veces piensan, bueno, lo que sucede es que es como resultado el pecado, Dios vio que el hombre no estaba solo, pues le voy a hacer ayuda idónea. No es como resultado de haber pecado. Es antes, ahí está esa relación íntima que, como usted bien menciona, pastor, que Dios quería con su pueblo, con sus seres creados. Amén. Así que si nosotros somos llamados a restaurar hoy el tema del matrimonio, sin duda también somos llamados a restaurar, como dice Isaías 58, a restaurar también el tema del día sábado. Hablando un poquito entonces con relación también al matrimonio, ¿qué tres principios para el matrimonio nosotros podríamos encontrar?
Por ejemplo, el matrimonio, podemos hablar acerca de la gracia, de la aceptación y del sacrificio. Esos principios claves en un matrimonio. Dios nos deja el ejemplo del matrimonio para que haya gracia, así como Cristo nos perdona. Aceptación, así como Cristo nos acepta a pesar de nosotros, nuestros pecados. Y ese sacrificio, así como Cristo nos valoró más valoró para que pueda venir y entregar su vida para cada uno de nosotros. ¿De qué manera entonces, Melania, podrían ayudarnos estos principios basados en el Evangelio para nuestra vida cotidiana hoy en día? Bueno, tenemos que dedicarnos a Dios, o sea, mostrar esa entrega por Él, estando con Él, estudiando su palabra, mantener esa conexión diaria con Él. Y sí, o sea, tal vez sea un sacrificio, sea una entrega total, pero es lo que Dios nos manda desde un principio y es lo que Él espera para poder ya... Ayudarnos en el matrimonio. Claro, es que en los matrimonios a veces el pastor piensa que el matrimonio es algo que ya pasó de moda, algo que los matrimonios no funcionan, que nosotros sobrevivimos en el matrimonio, pero podemos vivir una muy buena relación de matrimonio ahora en día, pastor. Claro, el ideal de Dios es posible. Satanás ha estropeado los dos símbolos que Dios dio en Génesis para ilustrar la relación entre Él y su pueblo. Ha cambiado el día sábado al domingo. Correcto. Y el matrimonio lo ha estropeado porque la gente dice, un hombre se puede casar con hombre y mujer con mujer, y la pornografía y la prostitución y la poligamia y todo eso. Satanás ha tratado de arruinar los dos símbolos en Génesis que ilustran la relación íntima que debe tener el Señor Jesús con su pueblo. Así que Dios nos está llamando a que nosotros podamos restaurar esas dos instituciones divinas. Amén. Que Dios estableció desde el principio. Por eso ahora pasamos al día lunes cuando hablamos acerca de la novia hermosa en Ezequiel capítulo número 16. Y Ezequiel 16 nos menciona varios aspectos importantes que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Esperamos que usted pueda leer todos esos versículos desde el 4 al 14, pero yo voy a pedirle favor aquí al pastor Esteban Bor que nos explique Ezequiel 16 de qué trata y qué nos enseñan estos detalles de la aceptación de esta novia acerca de las intenciones de Dios hacia nosotros hoy en día. Pastor. Bueno, estos versículos son muy interesantes y hay dos puntos que quiero recalcar aquí en este pasaje. Dios adornó a Israel. Claro, está hablando simbólicamente, ¿no? Adornó a Israel con toda clase de, podríamos decir, toda clase de joya, de ornamento, podríamos decir. Y algunos usan eso como argumento de que hoy en día no hay ningún problema con usar joyas. Pero yo descubrí algo al estudiar este tema sobre el uso de las prendas, etc. Un día hice un estudio de los pasajes de la Biblia y dice allí que cada vez que Dios adorna a su pueblo es señal de santidad. Pero cuando la persona se adorna a sí misma para exhibirse, ahí viene la caída. Por ejemplo, en Ezequiel 28 dice que Dios adornó a Lucifer con toda piedra preciosa. Pero luego dice que se enorgulleció de eso. Ahí está el peligro del adorno que se pone uno. Ahora, fíjate, después de describir lo que Dios hizo, por ejemplo, versículo 9, te lavé con agua, luego te vestí de bordado, te atavié con adornos, te puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, etc. Y el versículo 14 dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, y causa de hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Yeah. Pero luego dice, pero te confiaste en tu hermosura.
El asunto es que el adorno personal, hablando ya literalmente, el adorno personal muchas veces, o la mayoría de las veces, es para atraer la atención a nosotros mismos y extraviar la vista de Dios. Y también así sucedió con Israel. ¿Por qué Israel se adornó así? Usó todos sus adornos. ¿Cómo los usó? Los usó para atraer a los gobernantes de las otras naciones para que fornicaran con ella. Entonces, este es un punto muy importante. Se aplica literalmente y también se aplica simbólicamente. Claro, y hoy tenemos en el set a una dama, Melanie. Quería preguntarte esta parte de que dice, incluso la lección dice, ¿cuáles serían los peligros de confiar en nuestra propia hermosura? ¿Cómo podríamos? Yo nunca le he visto media joya a Melanie. Bueno, yo aquí me llama la atención, pero yo lo pongo más en el ámbito de la iglesia, de nosotros como iglesia o nosotros como personas. Sí. Confiar más en nuestras propias obras o también en lo que sabemos, eso también puede llevar a alejarnos y pues alejarnos de Dios y ser infiel a Él. Y también confiar como en nosotros mismos en ese sentido. Pero también hay otro punto que me llama la atención y es que Dios busca restaurarnos y que a pesar de que bueno, aquí vemos que la caída de Israel, o sea, Dios nos encuentra en nuestra condición y nos restaura, a pesar de que nos alejemos o de que caigamos en ese orgullo. Claro. Ahora, pero tenemos que tener cuidado de como iglesia. Claro. No. Y es que confiar en la hermosura, confiar en lo que nosotros podemos llegar a aparentar o tener, hay muchos peligros en eso, principalmente en los peligros de poder venir y alejarnos de Dios. Porque como yo soy hermoso, como yo todo lo tengo, como dice Apocalipsis capítulo 3, ¿no? O sea, yo lo tengo todo. O sea, tengo esto, por lo cual dice Apocalipsis 3, pero estás desnudo, desventurado, todo lo que está en la iglesia, la Odisea. El problema es que la hermosura nos puede llevar a dependernos solamente de nosotros mismos y no depender de Dios. Y cuando hablamos acerca de la hermosura, tenemos que hablar también de que recordarnos que nuestra dependencia solamente debe de ser de la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Reconocer que todo lo bueno viene de Él. Que reconocer que todo lo bueno viene de Dios. Practicar también la gratitud constantemente es algo muy importante que nos debemos de tomar en cuenta y de vivir ese autoexamen continuo. Yo sé que hoy en día las personas que no comprenden eso tratan la manera de buscar los adornos, buscar las joyas. Hoy en día incluso tratan la manera de desvirtuar el tema de las joyas, que es un tema del pasado, que ahora es en otros tiempos. Y Pablo nos da muchos consejos en cuanto al ornamento de las joyas, por qué no usarlos, cuando debería ser que nuestra hermosura debe ser la del interior. Y todos esos aspectos, pastor, que muchas veces como que se está perdiendo, ¿no? Algunas mujeres dicen, no, pero yo me estoy adornando para el Señor. La pregunta clave es ¿cuál Señor? Sí. Ahora, nos ayuda a entender también esto Ezequiel, el capítulo 23 y el versículo 40. Okay. El mismo principio. Israel, Dios adornó a Israel, le dio toda clase de bendición, lo prosperó, su agricultura tenía más éxito, tenía riqueza, tenía todo. Eso es lo que simbolizan todas las joyas. Pero ¿qué sucedió? Israel pensaba que era asunto de ellos. Y por lo tanto empezó a formar relaciones con las demás naciones. En Ezequiel 23:40 dice, además enviaron por hombres, está hablando de Israel, que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos. Fíjese que ella es la que lo está haciendo. Y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Es decir, ella está haciendo, Israel está haciendo esto por ostentación, para atraer la atención de las demás naciones a ella,
y en ese proceso se corrompió. ¿Tiene eso alguna lección para la iglesia de hoy? Yo creo que tiene una gran lección para el Israel de hoy. Claro. Y mire el consejo bíblico en Pedro, capítulo número 3, primera de Pedro, capítulo 3, hablando acerca del ornamento. Dice así, que vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Aquí está la clave. El interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Yo creo que este es el gran peligro que nosotros tenemos hoy en día al momento de poder tomar en cuenta más la hermosura exterior que la que hay en nuestro corazón. Y por eso son estos ejemplos bíblicos que nos advierte, Pastor y Melanie, en el tiempo en que hoy estamos viviendo, nos advierte para no alejarnos de Dios. Sí. Aquí iba a mencionar algo, que la gracia de Dios transforma a quienes Él elige, no porque lo merezcan, sino por su misericordia. Quería mencionar esto porque aún así, aunque sí Israel se alejó, pero Él busca restaurarlo, y también el otro punto era de que debemos reconocer que todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Correcto. Todo lo bueno, y no caer en esa vanagloria de ponernos, de tratar de ponernos en un punto donde nos olvidemos y nos alejemos del Señor por medio de eso. Fíjate que uno tiene esta misma lección en el contraste entre las dos mujeres de Apocalipsis. Correcto. En el capítulo 12 tiene una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, radiante, que trae la atención a Jesús. En el capítulo 17 tiene una iglesia apóstata, representada por oro, plata, piedras preciosas y perlas, con el fin de atraer a los reyes de la tierra para que fornique con ella. Entonces, el punto es que la iglesia tiene que ser distintiva. La iglesia tiene que atraer a la gente solo a Jesús y no a ella, por el dinero que tiene, por la opulencia que tiene, por la educación que tiene, por la sabiduría que tiene, por la grandeza, etcétera. La iglesia, todo lo que hace la iglesia tiene que atraer la atención a Cristo, y lo mismo la indumentaria personal. Totalmente, Pastor. Y ahora entramos a una parte importante de la lección cuando hablamos acerca de la esposa de Oseas. Es una historia muy peculiar, muy bonita, pero a la vez muy, muy impactante, porque Dios le hace pedido a Oseas que vaya, que la busque. Ella está en prostitución, va, la busca, la lleva a su casa y nuevamente se le va. Él dice, ve otra vez, va y la busca. Es una historia muy interesante que nos deja grandes lecciones, y la pregunta que podría resaltar acá es que ¿qué tipo de prostitución es mencionado aquí en las lecturas de Oseas capítulo número 1, 2 y 3? Y también de qué manera nosotros de qué manera ha repetido la iglesia los pecados de Israel en el Antiguo Testamento. Y vamos a tener algunas lecturas específicas. Por ejemplo, Oseas 1:2. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Oseas, y vamos a tener a bien de poder leer el capítulo 1 y el versículo 2. Melanie, por favor, si nos puedas ayudar a ese versículo. Oseas 1:2. Sí. Ok. Dice, Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y ahora capítulo 3, versículo 1, Pastor Esteban. Capítulo 3:1, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Ahora, esto, antes de poder dar la explicación, lo vamos a contrastar con Apocalipsis capítulo 17.
Antes de darle explicación, Apocalipsis 17, 1 y 2, y luego a capítulo 18, 1 al 4. Así que va a pedir a Melanie, por favor, Apocalipsis 17, 1 y 2. Ok, ¿sí? Aquí lo tengo, Apocalipsis 17, 1, 2. Dice, por favor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ok, y pastor, Apocalipsis 18, 1. 18:1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran, con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Pastor Esteban, ¿de qué tipo de fornicación estamos hablando acá, pastor? Bueno, Dios estableció a la iglesia para llevar adelante su propia misión. Okay. Esa misión era usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en la predicación para convertir corazones. Okay. Es decir, la iglesia tiene su espada, la Biblia, y la usa para predicar el Evangelio, para que las almas se conviertan de corazón. ¿Cuándo viene la fornicación? La fornicación viene cuando la iglesia se une con el poder civil con el fin de que el Estado ayude en el cumplimiento de la misión. Claro. Y la lección trae a colación, por ejemplo, a Constantino, a donde la iglesia, porque las herejías de Arrio tenían dividido el imperio. Correcto. Entonces la iglesia dijo, tenemos que apelar al emperador para que el emperador Constantino eche a un lado los herejes y levante a la iglesia. Claro. Y ahí empieza la apostasía que lleva a los 1260 años de dominio papal, cuando la iglesia apela al brazo del poder civil para que el poder civil ayude en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Y en realidad esta unión ilícita comienza antes de eso. Jesús fue crucificado por una unión de la iglesia con el Estado. Totalmente. Porque cuando fueron ante Pilato, le dijeron, este hombre queremos que te encargues de ejecutar la sentencia de muerte. Él dijo, vaya, júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes. Son una iglesia, júzguenlo ustedes. Y ellos dijeron, a nosotros, a la iglesia, no nos es permitido ejecutar a nadie. Tuvieron que usar el poder civil de Roma para acabar con Cristo Jesús. Así que la nación judía se convirtió en adúltera por última vez cuando entregó a Cristo Jesús a la muerte. Eso entonces nos menciona que el tipo de prostitución mencionado acá, en ambos casos, es la infidelidad religiosa, el compromiso con el mundo, porque en Apocalipsis se denuncia la unión de este poder religioso corrupto y el poder político para poder oprimir y engañar a las masas. Y también la hipocresía religiosa, porque es de mantener una apariencia solamente de piedad, una apariencia de piedad, y mientras que vive en contrario a la voluntad de Dios. Estos son los tipos de prostitución, pero mi pregunta podría resaltar acá es de qué manera nosotros podemos hoy a poder venir incluso, poder caer en estos mismos errores. Bueno, aquí quiero mencionar un punto y es que confiar más en las estrategias humanas que en el poder del Espíritu Santo. Ahí podríamos caer en eso. Claro. Y hoy como iglesia y nosotros mismos siempre estamos, que vamos a hacer algo mejor y que buscando como en el sentido de más hacer algo diferente para poder atraer a las personas de afuera. Cuando realmente el verdadero trabajo es el Espíritu Santo que le llega. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido de, o sea, cosas
nice, bien creativas, pero teniendo en cuenta eso, no confiar en nuestras propias como obras o estrategias para, como bueno, porque hicimos esto, bueno, esa persona ya entró. Excelente aplicación. Me gusta lo que estaba diciendo Amén. Mileni. ¿Iba a decir algo, pastor, con relación a esto? No, estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Melanie. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Correcto. Y también dice la Biblia, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Enemistad Dios? contra Dios. Nosotros somos llamados para ser la luz del mundo, no para adoptar las tinieblas del mundo. Somos llamados a ser la sal de la tierra. Claro. Pero Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Si la iglesia se acopla al mundo y pierde su capacidad de darle sabor Claro. a la vida en el mundo, entonces la iglesia no tendría razón para existir. Yo creo que, pastor, que la historia de Oseas nos enseña no solo el amor de Dios, de poder venir y extender ese amor hacia esa dama, de Oseas hacia esa dama, sino también de salir de la situación en la que se encuentra. Lastimosamente hoy las personas quieren el amor de Dios y seguir viviendo en la misma pecaminosidad y en la misma unión con el mundo. Dios me ama y sigo igual. Dios nos invita, por eso en Apocalipsis capítulo 18, es salir de ella, pueblo mío, y no participéis de sus pecados. O sea, hay una invitación a que nosotros podamos salir de Babilonia. Está una invitación de poder no mantenernos ahí, sino de salir, que es alguna de las cosas que lastimosamente hoy hemos caído en el error de decir, bueno, Dios me ama y continuamos en eso. Como bien dice Mileni, queremos nosotros alcanzar a muchas personas utilizando métodos mundanos para poder venir a alcanzarlos y cosas que debemos de evitar. Dios nos acepta como somos, Correcto, pero no nos deja como somos. correcto. El problema radica a veces en nuestra comprensión de lo que es la justificación por la fe. A veces creemos, bueno, cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, Él me imputa su justicia, me pone su justicia a mi cuenta, y Dios me mira como si nunca hubiera pecado, y ahí está todo. Pero en realidad, cuando nosotros vemos cuán pecadores somos, que no merecemos sino la muerte eterna, y luego vemos lo que Jesús hizo para librarnos de eso, que fue a la cruenta cruz y que clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sudaba gotas de sangre en el Getsemaní. Y yo le pregunto a Jesús, Señor Jesús, ¿por qué te pasó eso? Jesús va a decir, por tus pecados. Entonces, en ese momento yo voy a amar a Jesús y voy a odiar el pecado por lo que le hizo a Jesús. Y entonces yo le digo a Jesús, oh Señor, gracias que tú tomaste ese castigo que merecía yo. Gloria a Dios, te agradezco mucho. Y entonces viene el siguiente paso. Ahora yo quiero vivir por ti. Ahora yo quiero ser tu siervo. Yo quiero seguir todas las pautas por lo que tú has hecho por mí. Es decir, ese es el incentivo para una vida santa. Claro. Y entonces nos da el Espíritu Santo para poder vivir esa vida santa. Pero el problema es que muchas veces tenemos un concepto muy superficial de la justificación. Creemos que ahí termina todo. Yo creo que si hay personas que nos están viendo en este momento en la plataforma de YouTube, que también tenemos la bendición que nos están viendo por televisión, por el canal de Zoom TV, sería bueno describir esa frase que el pastor Esteban Boer ahorita acaba de describir. Dios nos acepta. Nos acepta como somos, pero no nos deja como somos. Muy bien, lo escriben, ¿verdad? Dios nos acepta como... Dios nos acepta como somos, pero no nos deja como somos. Muy bien, así que sería bueno. Y hay una ilustración de eso en la historia del hijo pródigo. Oh, claro. El pródigo regresa a la casa, sucio, oloriento. Y tal vez él está pensando que el padre no lo va a recibir o lo va a recibir con una cachetada. Pero el padre lo abraza, dice que lo besa, le pone el mejor manto, le pone el anillo que era el sello del padre, claro. El sello oficial del padre, porque se usaban
Como un anillos sello, para correcto. sellar. Y el hijo, ¡wow! Mi papá me aceptó, increíble. Yo pregunto, ¿iba a volver a irse de la casa como se fue la primera vez? ¿Qué va a decir? Mi papá es lo más maravilloso del mundo. Claro. Ahora yo estoy dispuesto a servir a mi padre. Ese tiene que ser el incentivo. Cuando entendemos el amor de Jesús, la vida santa fluye como resultado. Muy bien, ahora creo que son muchas lecciones que podemos aprender de ello, pero tenemos que avanzar y vamos a la parte de la historia de Isaac y Rebeca. Es otra historia de matrimonio muy importante. Aquí tenemos el ejemplo básico de lo que es cómo poder buscar una pareja, lo interesante de que debemos de entender al momento de buscar a una persona que va a ser el compañero para el caso de las damas, la compañera en caso para los hombres de nuestras vidas en esta tierra. Y nos da un ejemplo bien básico de cómo nosotros debemos de tomar en cuenta el punto primordial que debemos de tomar en cuenta ante la elección. Dice Génesis 24, del 1 al 4. Le voy a pedir favor a Melanie que nos pueda ayudar a leer esos versículos. Capítulo 24, del 1 al 4. Ok. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Pastor Esteban Bor, ¿por qué es tan importante esa petición de Abraham para con el siervo que cuando fuera a buscar a la que sería la esposa de Isaac? ¿Por qué ese interés de buscar a alguien que sea de Canaán? Porque más adelante la Biblia va a decir, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y un incrédulo, según la definición del Espíritu y Profecía, es alguien que no es de nuestra misma fe. La hermana White dice, es uno que no cree la verdad para este tiempo, que es verdad presente. Porque a veces lo que sucede es que una joven de la iglesia ve a un muchacho, o viceversa, ¿no? Muchacho que no es adventista, pero que es cristiano y lleva aparentemente una vida muy decente, etc. Y dice, bueno, es cristiano. Unirme con él no es unirme en yugo desigual. Pero lo que no se da cuenta es que después que se casan, ¿a dónde se van a educar los hijos? ¿En cuál iglesia? ¿Dónde lo van a presentar? Sí. ¿Cómo va a ser la dieta? ¿Cuáles son los lugares de entretenimiento donde van a ir? Surge una cantidad de problemas porque no están en la misma página. Entonces, por eso la hermana White dice que aunque un individuo pase todas las pruebas, pero que no es uno que ha aceptado la verdad presente, es incrédulo y no debe unirse a la persona con él. Y es que la petición que Abraham le está haciendo a su siervo no es un asunto étnico, sino es un asunto espiritual. Sí. Porque él sabía muy bien que en los demás lugares habían prácticas de cultos a dioses ajenos, dioses falsos, la idolatría. Sabía lo fácil que sería para su hijo caer en cualquiera de esas circunstancias. No estamos hablando de un asunto étnico, sino es un asunto espiritual. Y ustedes bien saben que el gran ejemplo y la triste realidad de aquel entonces es que se introdujo entre los dioses paganos todo el culto acerca, por ejemplo, del culto dedicado al sol. Eso lo está mencionado en la lección. El culto dedicado al sol, el culto a los otros dioses, y poco a poco va apartando su verdadera adoración al Dios Todopoderoso. Así que la preocupación de Abraham era un asunto espiritual. ¿Por qué sería tan importante, tú que eres joven, explicarle a los jóvenes la importancia de poder hacer muy buena elección o selección de las personas que estará a su lado? Bueno, pues así como había explicado el pastor Bor, o sea, las costumbres, todas las creencias son diferentes. Y en algo en lo más mínimo, o sea, en el día a día, lo que uno vive, cómo uno creció,
cómo la persona es, sus valores. O sea, todo eso tiene que ver, tiene que tenerlo en cuenta para elegir a su persona idónea. Y no solamente, así como usted había mencionado, o sea, el matrimonio no es una unión física, sino también espiritual. Correcto. Entonces, es un medio por el cual uno va en crecimiento espiritualmente con Dios también, o sea. Muy importante lo que dice Melanie. Pastor, iba a agregar algo en cuanto a esto, porque yo veo que está así como interesado en buscar un pasaje de la Biblia y nos iba a mencionar. Se me ocurrió A ver. leer el pasaje de 2 Corintios 6, que todos conocemos muy bien. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Claro. Y luego da una cantidad de ilustraciones. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Correcto. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Correcto. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ahora viene algo que reaparece en Apocalipsis, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y luego dice, y yo os recibiré. Es condición para que Dios nos reciba. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pasaje poderoso, lo dice todo. Yo creo que hay muchos que caen en el error de decir, bueno, es que en la iglesia no hay, yo lo voy a convertir. Caen en el error de decir, pues no importa. Yo una vez estaba hablando con una joven que me dijo, mire, él no cree en el sábado, no cree en nada de nuestras creencias, pero me ama. Y eso es como para mí lo más valioso. Y yo, no debería ser. Lo más valioso debería ser, en primer lugar, el aspecto espiritual. Si la persona es temerosa de Dios, si está de acuerdo a nuestros principios, y poder aprender de que nosotros debemos de tomar la palabra de Dios por encima de algún otro beneficio que podríamos encontrar acá. ¿Qué decisiones entonces nosotros podemos tomar cada día para poder fortalecer nuestro amor hacia Dios, Melanie? ¿Qué debemos de hacer cada día para poder venir y tomar decisiones importantes que nos conduce siempre hacia el amor hacia Él? Bueno, aquí dentro de la historia de Isaac y Rebeca, me llama la atención porque dice que cuando el siervo, o sea, ya conocemos la historia, cuando el siervo fue en busca de Rebeca, ella aceptó ir. Y aquí fue un acto de fe. O sea, este punto es muy importante porque tenemos que también, o sea, tener la fe en Dios, y eso también nos va a acercar más a su amor. Y ya ahí vemos cómo, o sea, en comparación, lo comparo con Dios, o sea, refiriéndose a Isaac, que cuando ella llegó, él la amó profundamente. Ah, cierto. Y, o sea, Dios, eso es lo que busca, que vayamos a Él, que le seamos fiel, que lo busquemos y que estemos con Él. Perfecto, muchas gracias. Ahora, sí. ¿Sabes algo muy interesante? Sí, pastor. Abraham fue polígamo. Que entiendo. Jacob fue polígamo. Isaac, de los 13, es el único que solo tuvo una mujer, Rebeca. Eso creo que dice que cuando Dios los unió, porque hubo varios aspectos milagrosos que indicaron que ella era la mujer, es una relación íntima que duró por vida. Sí. Ahora, esto hay que conectarlo con la iglesia, porque estamos hablando ahora de relaciones aspectos, personales, ¿verdad? Pero incluido para Pero la hay iglesia. que aplicarlo también a la iglesia. La iglesia tiene que conservarse solo para Jesús. Sí. Solo para Jesús. Y no adoptar las prácticas del mundo, unirse con las costumbres del mundo, Claro. por así decirlo. Uno tiene el ejemplo de Salomón. Salomón Se desvió. comenzó muy bien, Comenzó muy bien.
Pero luego se empezó a casar con mujeres de las naciones paganas. Y la hermana White dice que tuvo buena motivación. Yo la convierto. pero mire, ese es como jugar la lotería. ¿Cuántos ganan? No, peligrosísimo, peligroso. Ahora, de vez en cuando resulta. Mi esposa tiene una hermana que se casó con un no adventista. Era gerente de un banco. Y el hombre resultó ser espectacularmente bueno. Todavía está vivo. Y el hombre llegó a ser adventista, se bautizó, aceptó el mensaje. Tremendo. Sí. Funcionó. Pero, ¿cuántas veces no funciona? Sí, porque es que eso no es la regla, esa sería la excepción. Estamos hablando de que no es que así debe de ser. Yo también conozco muchos casos así, pero yo lo que les aconsejo a los jóvenes es tienen que orar muchísimo. Y en la parte del noviazgo pueden llegar ellos a percibir que esta persona no tiene ni un mínimo deseo de poder tener un temor hacia Dios. Para poder ir concluyendo la lección de escuela sabática de este día, tenemos que hablar acerca de la ramera es juzgada en Apocalipsis capítulo número 19. Mucho que aprender allí y tenemos que mencionar varias cosas, varios aspectos. La destrucción de la ramera, como lo explica allí el libro de Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero revelan también el amor de Dios y muchas cosas que nos hablan acerca de la justicia de Dios. ¿Cómo es posible que ambos acontecimientos sean en realidad y al mismo tiempo demostraciones del carácter justo y amoroso de Dios? ¿Cómo es posible, pastor? ¿Cómo es posible que la ramera es juzgada pueda ser un acontecimiento tan importante del carácter justo y también del amor de nuestro Dios Todopoderoso? Justo porque castigó a la ramera y misericordioso porque salvó a su pueblo. Esto hay que conectarlo con Apocalipsis 6, 9 al 11. Apocalipsis 6. Que no lo trae la lección a colación. Ok. Pero hay una conexión directa. Este es el quinto sello que está hablando del periodo de persecución por parte del papado contra la iglesia. Y dice en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, son mártires. Correcto. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, están siendo inmolados, muertos, como mártires. Y luego se les da una respuesta. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, va a haber un segundo periodo de persecución. Primer grupo, que fue durante los 1260 años, se les dice, sus casos están seguros, ustedes tienen sus vestiduras blancas. Claro. Pero tienen que esperar, descansar en el sepulcro, hasta que se complete el número de los mártires que han de morir en el futuro. Correcto. Que es durante el pequeño tiempo de angustia, justo antes de cerrarse la puerta de la gracia. Ahora, la pregunta clave es, ¿quién en realidad estaba aquí persiguiendo y matando al pueblo de Dios durante el quinto sello? ¿Y quién va a ser la perseguidora en el futuro? Aquí no dice, pero en Apocalipsis 19 sí dice quién fue. Oh, ok. Así que Apocalipsis 19, 1 y 2 es la respuesta al clamor de los mártires. Muy bien. A ver si Mileni quiere leer esos versículos. Sí, Apocalipsis 19, 1 y 2. Sí. Ok. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Quién era la que mataba a los siervos de Dios? La ramera. La ramera. ¿Cuál ramera? La de Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Entonces, hay que mirar la justicia de Dios en castigar a la ramera por perseguir a los fieles,
porque los fieles eran santos y murieron. ¿Qué justicia hay en eso? La ramera ganó y los mártires perdieron, aparentemente. Pero entonces Dios va a juzgar a la ramera y va a rectificar todo. Es decir, va a decir, estos ahora van a estar en el cielo cantando, Apocalipsis 19, y la ramera va a recibir el castigo. Qué gran amor de Dios. El amor de Dios nosotros podemos verlo acá reflejado, como usted bien lo ha dicho, de cómo Dios quiere venir y rescatar a su pueblo. Cómo Él viene y nos lleva y estamos con Él por toda la eternidad. ¿Qué otras lecciones puedes aprender, Melanie? Bueno, aquí, así como había mencionado, o sea, la manifestación de la justicia de Dios refleja el amor de Él. Y como vemos en los versículos, o sea, y en todo lo que sigue leyendo de la Biblia, dice, Dios pone fin al final, Dios vindica a sus santos y Dios cumple con su palabra. Amén. Correcto. Entonces, Y Apocalipsis 21, permítame para decirles exacto el capítulo, sería Apocalipsis 21 del 1 al 4. Está esa hermosa expresión de la esposa, Apocalipsis 21. Esa es como que la esperanza para cada uno de nosotros, que ya para poder ir casi siendo el cierre. Capítulo 21 del 1 al 4 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar y ya no existían más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, pastor, como una esposa ataviada para su marido. Porque esos textos son como una esperanza para nosotros hoy, esa seguridad que nos debe de brindar. Con todo lo que hemos hablado en este momento, en esta lección acerca de la relación del matrimonio y todos esos aspectos, ¿por qué nos debe producir eso, esperanza? Es el momento hacia el cual aspiramos, ¿verdad? Estar con el Señor. Y es interesante, versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos este ministerio, la razón por la cual somos cristianos adventistas. Okay. Porque esa es la meta que buscamos, sí. Estar con el Señor. Estar con Él por el Señor. Y queremos cerrar con la 1 de Pedro 1, 18 al 19, y le pido favor a Melanie que puedas leer 18, 19, 1 de Pedro 1, 18 y 19, para poder cerrar con esa seguridad que Dios nos quiere brindar en este momento al estudiar la lección. 1 de Pedro 1, 18 al 19. Ok, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que aquí está la unión entre lo que menciona Apocalipsis 21 y lo que está mencionando la 1 de Pedro. Esa importancia de poder comprender de que cómo el Señor nos rescató, todo lo que hemos hablado en esta lección, cómo Dios nos rescató, cómo Dios nos libera, cómo Dios nos mantiene, nos quiere sin mancha y como un cordero sin mancha y sin arruga, como Él vino y dio su vida por nosotros, y cómo Él, pastor, nos restaura y nos está esperando, nosotros estamos esperando su venida para que nosotros podamos estar con Él por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Anhelamos que llegue ese día. Así es. Anhelamos y termine este mundo de clamor y dolor. Anhelamos que llegue ese día. Hoy es el día especial en el cual tú tienes que abrir tu corazón al Señor. Agradecemos de todo corazón porque estás con nosotros en esta lección, y sábado a sábado, semana tras semana, y queremos invitarte a que tú puedas unirte a nuestras diversas plataformas sociales de Zoom TV, tanto en televisión como en las redes sociales, que puedas compartir estos mensajes, que puedas dejar tus comentarios, de dónde nos saludas, si tienes algún pedido de oración especial, porque eso nos sirve mucho también a nosotros para poder seguir orando por ustedes.
y eso también hace de que este canal pueda seguir creciendo y las plataformas y diferentes redes sociales puedan seguir creciendo y así el mensaje pueda llegar a muchas más personas. Te esperamos entonces en la próxima lección de la Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.